En este video veremos el tema de funciones, donde el objetivo es el comprender su definición, notación matemática y explicar el valor de la función. Es bien sabido que cada cosa depende en su mayoría de otra. Por ejemplo, el clima depende de cierto lugar geográfico. La palabra dependencia indica una relación de correspondencia. Y esa relación de correspondencia en matemáticas se expresa como el término función, donde una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Vemos a continuación dos conjuntos. El conjunto donde vamos a presentar figuras geométricas y el segundo conjunto que vamos a presentar los números relacionados a los lados de estas figuras. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, le corresponde el número 3. El cuadrado le corresponde el número 4 por tener 4 lados. El pentágono tiene 5 lados, le corresponde el número 5. El hexágono le corresponde el número 6. Y entonces tenemos nosotros nuestros dos conjuntos, el conjunto de las figuras geométricas y el conjunto de sus lados representados por números naturales. ¿Cómo vamos a denotar una función? La función la denotamos con este símbolo, con el símbolo fx, que se lee f de x. Este símbolo nos va a representar una función y es el que nos va a indicar que estamos trabajando con esa función. Los símbolos x y y denotan variables debido a que el valor de y depende de la elección de x. X denota la variable independiente, mientras que y representa a la variable dependiente. Tenemos esta igualdad, f de x igual a y. ¿Por qué? Hablando gráficamente, sabemos que en el plano cartesiano tenemos al eje de las x con el eje de las y. Entonces, si nosotros estuviéramos en un tema de geometría analítica, nosotros vendríamos y diríamos que estamos en el eje de las y. Pero como estamos en una función, ¿sí?, nosotros vamos a trabajar con f de x. Tenemos este plano cartesiano donde está el eje de las x, que es el eje de las abscisas, y tenemos el eje de las y, que es el eje de las ordenadas. Si nosotros queremos graficar esta ecuación, y lo digo así, ecuación, ¿por qué? Porque es y igual a x más 3. Si quiero graficar esta ecuación lineal, voy a ponerle los valores a la variable independiente, que es x, y la variable dependiente, que es y, va a depender del valor que le ponga a x. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el valor de menos 3 aquí en x, va a ser menos 3 más 3, me va a dar 0. Y así sucesivamente. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Esta línea recta. Donde, si se dan cuenta, vamos a trabajar este punto, menos 3,0, que es el que tengo aquí. Este punto. ¿Sí? Y también voy a trabajar con este otro punto, que es el 0,3, que es este otro punto. Entonces, aplica el teorema de función, que para un elemento de x corresponde un elemento de y. Si yo estoy trabajando con funciones, mi ecuación, que estaba yo diciendo al principio, y igual
a x más 3 ya no va a ser una ecuación, ahora va a ser una función porque le voy a anteponer la notación de f de x igual a x más 3. Esa es la diferencia entre una ecuación y una función. Bien, el valor de una función es aquel valor de la variable dependiente que es el resultado de la función. El valor de entrada es el valor de la variable independiente. Solamente como acervo cultural, la notación de f de x denominada valor de la función se debe al matemático físico suizo Leonhard Euler. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el valor de esta función? Tengo este ejemplo. Obtén f de menos 3 para f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sustituir este valor de menos 3 en nuestra función donde exista una x. Entonces yo tengo 3 por menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3 menos 2. Multiplico 3 por 3, me va a dar 9 por 3, 27. Aplico ley de signos, menos por menos, me va a dar más, por eso es que me da 27. 5 por 3 me va a dar 15, aplico ley de signos, menos por menos, me va a dar más, menos 2. Y hago estas operaciones y me va a dar como resultado 40. Por lo tanto, f de menos 3 es igual a 40, es decir, f de x es igual a 40 cuando x es igual a menos 3.